lleno de huesos secos. Lo que parece quizás ser en ese momento, o fue en un momento quizás y seguía siendo un cementerio. Y el Señor le pregunta al profeta Ezequiel y le dice: ¿vivirán estos huesos? El profeta se queda escuchando la voz de Dios, mientras el Señor le hacía la pregunta: profeta, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta Ezequiel, la única respuesta que le da es: Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes completamente. El Señor le dice nuevamente al profeta Ezequiel: profeta, profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y el profeta Ezequiel comienza a profetizarles a los huesos en aquel momento. Yo quiero que vaya conmigo, vamos a leer el verso 5 al verso 8 para tener una idea de lo que estaba sucediendo en esta ocasión. Verso 5: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero, diga conmigo, pero no había en ellos espíritu. No había en ellos espíritu. La mitad, iglesia, del propósito de Dios se había completado. La mitad del propósito de Dios de llevar a Ezequiel y profetizarle a aquellos huesos secos se había completado. Pero ahora el punto es lo que Dios puede hacer en medio de cada uno de nosotros. El punto en esta lectura es: ¿qué es lo que Dios puede hacer con aquellos faltos de espíritu? ¿Qué es lo que Dios puede hacer con aquellos que tienen su vida espiritual decadente? ¿Qué es lo que Dios puede hacer con cada uno de aquellos que no han sido llenos con el poder del Espíritu Santo de Dios en sus vidas? Ese es el punto principal en esta lectura. Y es el Espíritu de Dios, hermanos, el que está a punto de actuar en ese valle. Es el Espíritu de Dios el que está a punto de entrar en escena en ese valle. Pero, ¿por qué no decirlo? Él está también a punto de actuar en medio de cada uno de nosotros en este lugar. Aquellos que tenemos hambre y sed por la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Quiere darle un fuerte aplauso? Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. El Espíritu de Dios es el que iba a actuar en aquel lugar, pero el mismo Espíritu de Dios es el que quiere actuar en este lugar para llevarnos a una vida en una atmósfera sobrenatural. Aquellos que están aburridos de liturgias, aquellos que están aburridos de cultos monótonos, aquellos que están aburridos de una vida estancada, aquellos que están aburridos de no sentir la presencia de Dios. El Espíritu de Dios quiere soplar en esta mañana en medio nuestro. Aleluya. Hermanos, el espíritu que iba a moverse era el Espíritu de Dios y se iba a depositar, y por qué no decirlo, en aquellos cuerpos completamente inertes, en aquellos cuerpos que estaban cubiertos de piel pero estaban muertos. El Espíritu de Dios quería operar en aquellos cuerpos que ya se habían llenado de tendones, que ya se habían llenado de músculos, que ya tenían piel, que ya estaban completos, pero les faltaba espíritu en sus vidas. Y ese es el espíritu de vida, el que se iba a mover en aquel lugar. Porque el espíritu de vida es que le da sentido a la vida del creyente. El espíritu que rige este mundo, iglesia,
El Dios de este siglo, amén, gobierna con muerte y sus príncipes son embajadores del reino de Satanás. Sus potestades son potestades enviadas para regir las almas de los hombres y gobernarlas. Sus gobernadores controlan este mundo bajo las influencias de las tinieblas, y miles de millones de soldados espirituales cubren los aires completamente. Por esa razón, Juan en su primera carta, en el capítulo número 5, verso 19, escribe Juan y dice: el mundo entero está bajo el maligno. Oiga bien, el mundo entero está bajo el maligno. No es que le pertenezca al mundo, el mundo al diablo, no. El diablo es un usurpador y es padre de mentira. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Oiga, mi hermano, el diablo se ha metido en un territorio que no le compete. El diablo se ha metido en un territorio que no le pertenece. Y con semejante influencia en este mundo, no es casualidad que muchos no sientan ganas de orar. Con tanta influencia en este mundo, no es casualidad que muchos no sientan ganas de congregarse. Con tanta influencia malvada, infernal en este mundo, no es casualidad que muchos no quieren leer la palabra de Dios. Con esa influencia infernal, hermano, no es casualidad que muchos ignoren la verdad del Espíritu Santo en sus vidas y la manera de operar en su vida. Por esa razón, billones de soldados, gobernadores, principados están en los aires, amén, haciendo la guerra para lo que usted y yo hemos sentido en esta mañana. Él lo pueda hurtar, para que la bendición que Dios está a punto de ceder sobre su vida, Él la pueda hurtar. ¿Sabe por qué? Porque el plan maléfico del diablo es solamente uno, y es matar, hurtar y destruir. Pero en esta mañana yo le vengo incluso a predicar al mismo diablo que su fiesta ya se está terminando. Yo le vengo a decir al diablo: óyeme, si mientras él está, amén, construyendo un imperio de tinieblas, amén, un imperio infernal, amén, hay un Cristo vivo que viene derribando toda altivez en el nombre de Jesús. Yo no sé si usted cree la palabra, pero si usted lo cree, yo creo que deberíamos de estar celebrando, amén, amén. Yo creo que deberíamos de estar contentos, amén, porque mientras Él edifica, el Señor destruye toda la obra del diablo. Si Él vive edificando un imperio de maldad, de muerte y un imperio infernal, y Jesús está derribando todo lo que está en la oscuridad. Hay un Cristo vivo que está derribando, hay un Cristo vivo que está botando todo imperio satánico y altivo, amén, amén, todo aquello que se ha levantado en contra de los santos de Dios y los lavados con su sangre. Yo no sé si hay lavados con su sangre en esta mañana. Yo no sé si hay alguien que tiene el nombre de Jesús en esta mañana. Yo no sé si hay alguien, pero yo quiero decirle, si usted lo tiene, no es momento de estar tiradito allí, no es momento de estar allí sentado, es momento de decirle: Señor, dame de tu espíritu y sopla una vez más. Hermanos, al contemplar el cuadro de Ezequiel 37, un cuadro tan macabro, como dije al inicio, espeluznante, tan espeluznante que cada hueso comenzó a unirse, amén, buscando el suyo, su compañero. Huesos de todos los tamaños, habían fémures, habían cráneos, habían espinas óseas, médulas óseas completamente tiradas. Por allá había un valle completamente de huesos por todos lados. Y en un gran espacio el Señor lleva a Ezequiel, y el Espíritu del Señor ha llevado al profeta a este lugar, a un cementerio de huesos, para decirle que él tiene que profetizarle a estos huesos. Hermanos, la mitad de la profecía se había cumplido. Ezequiel había profetizado a los huesos y ellos comenzaron a llenarse de piel, de
El Señor de la gloria quiere darles vida a esos cuerpos muertos, esos muertos de ministerios espirituales, esos muertos, amén, de grandes liderazgos, esos muertos que en un tiempo teníamos la llama del Espíritu Santo, pero algo A, B o C razón la opacó y ahora ya no siento absolutamente nada, pastor. Yo quiero decirte, el Espíritu quiere soplar una vez más en esta mañana, así como sopló en ese valle, amén. Quiere restaurar tu ministerio, quiere restaurar tu liderazgo. Grandes hermanos que eran buenos para ganar almas, grandes hermanos que eran buenos para compartir doctrina, grandes hermanos que eran buenos, amén, para repartir un tratado, grandes hermanos que eran buenos para orar, para interceder, amén, y operar en los dones del Espíritu. Ahora solo se encuentran con esos cuerpos muertos y sin vida, sin espíritu. Solamente son carne, solamente son, amén, el complemento de un cuerpo, pero no hay espíritu en ellos. Esta es la historia que se repite con muchos hoy en día. Esta es la historia que se repite con muchos quizás de nosotros hoy en día. Es la historia de que muchos han muerto espirituales, muchos que están destruidos por el pecado. Es la historia de muchos que parece que perdieron las esperanzas de volver a vivir para el Señor. Es la historia de aquellos que quizás perdieron las esperanzas de no alcanzar lo que Dios les había dado. Oye, me quiero decirte en esta mañana, es la misma historia de aquellos que perdieron sus esperanzas pensando de que Dios ya no tenía ministerio para ustedes. Es la misma historia de aquellos que teniendo un gran liderazgo perdieron las esperanzas y lo dejaron todo en el vacío. Es la misma historia, amén, que se repite en Ezequiel 37. Perdieron las esperanzas de volver a vivir para el Señor. Es la historia de muchos que ya no tienen expectativas espirituales. Es la historia de muchos que ya no tienen sueños espirituales. Es la historia de muchos que ya no tienen algo que conquistar espiritualmente. Es la historia de muchos que creen que los demás tienen que hacer el trabajo, pero yo no lo voy a hacer. Yo quiero decirte, no te enfoques en las cosas grandes. No te enfoques en las cosas grandes. Deja que Dios te llene con su Espíritu Santo, y las cosas grandes déjaselas al poder del Espíritu Santo, porque Él va a orar en tu vida. Yo no me meto en nada, pastor. Tengo temor de llenarme con el Espíritu de Dios. Deja que Él te llene y diga las cosas grandes para Él. Hermanos, yo quiero hablar en esta mañana. Yo quiero decirle, permita que Dios inyecte su Espíritu Santo en ese cuerpo. Permita que el Señor me levante de ese lugar. Permita que Dios restaure y dé resurrección. Es por esa razón que hay muchos huesos de iglesia. Es por esa razón que hay muchos huesos de congregaciones. Es por esa razón que hay muchos lugares donde la gente llega y no siente absolutamente nada. Es por esa razón que hay muchos cristianos que vivieron en medio del mover del Espíritu Santo, pero ahora están muertos, perseverando en el pecado. Es una contradicción. Cristianos entre comillas que perseveran en el pecado, y yo no los estoy juzgando ni los estoy criticando, pero la razón que muchas veces perseveran en el pecado y no se sienten redarguidos, no se sienten movidos a buscar el arrepentimiento, es por esa razón que muchos cristianos entre comillas pecan y pecan y pecan, amén, y sienten que no hay nada que vive en sus corazones, sienten que no hay nada que viva dentro de su ser. Esto es solo por una sola razón, y es porque no hay espíritu en ellos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios es el que convence al hombre del pecado. Pero tocar pecado, pastor, ese es un delito. No. Puede ser delito en otro lugar. Esta iglesia es apostólica y cree en la santidad de Dios. Hermanos, el profeta lo vio claramente. El profeta vio cómo estaban los huesos y cómo estaban siendo cubiertos de piel y de carne, pero había en ellos, y es que no había espíritu, estaban muertos, inertes. Pero el Señor dice, Ezequiel, yo quiero que vea el verso número 9, y le dice, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho
el Señor. Así ha dicho el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. El Señor le dice: profetiza ahora que ya están los cuerpos ahí. Ahora da la palabra y di: Espíritu, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Oiga, hermano, dice la palabra de Dios que comenzó a soplar en estos muertos y comenzaron a vivir. Y el profeta dice, amén, en el verso número 10: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿A qué es lo que llegó esto? El punto es la primera mitad. Amén. La primera mitad de la palabra del profeta, de lo que Dios le había dicho al profeta, es: profetiza estos huesos. Pero les faltaba el complemento para lograr complementar el propósito de Dios en la vida de aquellos cuerpos muertos y inertes. Era que la segunda mitad es que Dios sopló espíritu de vida en ellos. Cuando él declaró esto, dice que comenzaron a pararse, y era ejército lleno en multitud grande. Hermanos, por eso es que en esta mañana yo, amén, si quiero y vengo a decirles: necesitamos ser llenos con el poder del Espíritu Santo. Esta iglesia necesita llenarse del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos comenzar a resucitar, que pueda gente levantarse, que pueda vivir sobre cualquier, amén, situación, amén. Oh, hermanos que no tienen la llenura del poder del Espíritu Santo. Oh, en esta mañana yo quiero decirle: quizás usted viene muchas veces y no siente absolutamente nada. Es necesario que el Espíritu de Dios venga a nuestras vidas y comience a soplar. Dios quiere hacer en ti algo nuevo. Dios quiere hacer en ti algo grande. Dios quiere hacer en ti algo que nunca has visto, amén, con tus ojos espirituales. Dios te quiere llevar a nuevas alturas, pero para eso necesito decirle: sopla Espíritu Santo en mi vida. Amén. Dios quiere derribar el concepto de un cristiano promedio. Dios quiere derribar ya el concepto de un cristiano, amén, medio por ahí. Un cristiano que no le gusta orar, pero un cristiano, amén, hermanos, el que anda con Biblia no es cristiano. Jesucristo dijo que por sus frutos se iban a conocer. Amén. Usted me puede ver acá con salvo, con una corbata y todo, pero la palabra de Dios dice: por su fruto se conocerán. Amén. Amén. Quizás no siente fuerte usted, pero yo quiero decirle: si tuviera Pedro aquí, eso mismo lo diría: seguir la paz con todos y la santidad. Si quieren ustedes llegar a ver al Señor, háganse esto. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Ahora, y con esto voy culminando. Génesis capítulo 2, verso 7. La Biblia dice de que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, pero Dios sopló en Adán aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El caso de Génesis capítulo 2 con el caso de Ezequiel capítulo 37 son dos casos diferentes. Muchas veces podemos decir: no, pero allí, ¿qué es lo que pasó? ¿Lo está resucitando el Señor Adán? No, lo que está sucediendo en Génesis 2:7 es que el cuerpo de Adán no había experimentado la separación del alma y del espíritu. Era un cuerpo nuevo que estaba listo y preparado para que el espíritu de vida entrara en él. En el caso de Ezequiel 37, la cosa es diferente. Ellos habían experimentado la separación de su cuerpo y su espíritu, y el caso de Adán estaba preparado para recibir un espíritu de vida. Y en Ezequiel lo que se estaba dando era que ellos estaban esperando un soplo de vida para poder resucitar. Y eso es lo que yo quiero en esta mañana, que Dios
fue el hombre un ser viviente, dice la palabra de Dios. De otra manera el hombre no puede vivir. De otra manera el hombre no puede vivir si nunca ha tenido el soplo del Espíritu en su vida. Es solamente un cuerpo andando ahí, por ahí, sin sentido, vagando, sin esperanza. Se necesita del soplo de Dios y de que mande su Espíritu en la vida del hombre para que pueda tener una vida espiritual. Dios quiere llenarnos. Dios quiere darnos dones. Dios quiere darnos talentos, habilidades en el reino de Dios. Quiere darnos dones para poder ministrar a los demás. Pero muchas veces ignoramos el Espíritu Santo. La pregunta en esta mañana es: ¿por qué es que yo no soy lleno del Espíritu Santo? Es la pregunta que muchas veces nos hacemos. Y la respuesta es: muchas veces se debe al mal concepto que se tiene del Espíritu Santo. Ser lleno con el poder del Espíritu Santo no es saltar. Ser lleno con el poder del Espíritu Santo no es gritar. Ser lleno con el poder del Espíritu Santo no es devanarse o tirarse en el piso. Oigan, esas solo son manifestaciones. Pero el Espíritu Santo en la vida del creyente, Hechos 1:8 dice que es poder en la vida del cristiano. Amén. Pastor, pero yo salto. No. La palabra de Dios dice que cuando somos llenos con el poder del Espíritu Santo, la señal inicial es hablar en nuevas lenguas según el Espíritu le dé que hable. Amén. ¿Hablan ustedes en lenguas? Amén. Estos días hemos hablado en lenguas hace cuánto tiempo. Hay hermanos que quizás tienen 20 años de que fueron llenos con el poder del Espíritu Santo. Amén. Pero por A o por B razón opacaron el Espíritu Santo. Amén. Y ahora están viviendo vidas sin sabor, vidas sin sentido. Hay hermanos, amén, que quizás tienen 10 años de que fueron llenos con el poder del Espíritu Santo. Amén. Y ellos se movían poderosamente. Oigan, hermanos, muchos de los que estamos acá, Dios en alguna ocasión ha querido que usted opere en los dones del Espíritu Santo, pero muchas veces nuestro concepto de que es el Espíritu Santo no ha llegado correctamente. Y por eso no operamos, no nos movemos, no sentimos sabor. Y por eso es que mucha gente dice: eso del cristianismo solo es normas rituales. A ver, cuando el Espíritu Santo de Dios llena la vida del creyente, a ver, no se hace aburrido esto. Muchos dicen: no, hay que ser cristiano. Es aburrido seguir normas, estatutos, algo que establecieron. No es así. El Espíritu Santo de Dios en mi vida es el que me ayuda a vivir en santidad. El Espíritu Santo de Dios en mi vida es el que me ayuda. Tengo luchas y batallas grandes que yo no puedo dejar, pero el Espíritu de Dios en mi vida va a quitar eso. El Espíritu Santo de Dios en mi vida es el que quita todas esas cosas que yo mismo por mis propias fuerzas no puedo quitar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Oigan, hermano, no es con nuestra propia fuerza que usted se va a quitar, no es con nuestro propio intelecto que usted lo va a lograr. Es a través del poder del Espíritu Santo que su vida va a cambiar. Amén. Yo quiero que se ponga de pie esta mañana. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y toda la gloria al Señor Jesucristo. Sopla en esta mañana, Señor. Sopla, Espíritu Santo. Óigame. Hechos capítulo 2 nos enseña y nos dice qué sucedió en el día de Pentecostés. Discúlpeme, hermano, pero yo tengo hambre y deseo que usted se vaya renovado esta mañana. Yo tengo hambre y deseo que usted se vaya diferente de esta mañana. Hermano Moreno, ya estoy hastiado muchas veces de escuchar: mire, estoy luchando con la pornografía, mire, estoy luchando con el adulterio, siento que estoy pecando, siento que estoy cayendo en lo mismo, peco y no siento absolutamente nada. La respuesta es que no hay Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. En Génesis, el cuerpo estaba listo para estrenar un espíritu de vida.
En Ezequiel, los muertos, ¿saben? Tenían cuerpo, carne, pero no tenían espíritu. Y es ahí donde se da la resurrección. Pero en el día de Pentecostés, la palabra de Dios dice que 120 hermanos estaban ya hastiados, estaban ya aburridos, estaban ya hastiados de vivir una vida monótona, una vida conformista, una vida que toda la misma rutina, mañana, tarde, noche. Ellos estaban hastiados y 120 se encerraron en la segunda planta a clamar para que Dios se derramara. Y oiga esto, y dice la palabra de Dios que sopló en aquel lugar y todos fueron llenos con el poder del Espíritu Santo. Hay ese grupo de hermanos más adelante en el capítulo 11 en Antioquía, se les llega a conocer como cristianos. Y este es el punto culminante. Se les comenzó a llamar cristianos por primera vez. Hoy en día muchos se denominan cristianos, pero ser cristiano no es asistir un día domingo a una iglesia. Ser cristiano no es andar una Biblia. Wow, mira el estudio tengo, año 2014. Ser cristiano no es ando la mejor corbata, ando mi mejor pantalón, mi mejor vestido. No. Ser cristiano es practicar las enseñanzas de Cristo conforme al mismo espíritu que operó en Jesucristo en aquel momento. Ese espíritu que resucitó a Jesús es el que yo necesito. Ese espíritu que hizo temblar aquella piedra en la tumba es el que yo necesito. Ese espíritu que alertó a los guardas y se asustaron es el mismo espíritu que yo necesito. Ese espíritu es el que va a levantar a la iglesia cuando suene la final trompeta. Ese espíritu es el que va a levantar a nuestros hermanos que ya partieron y están descansando. Ese mismo espíritu es el que me va a levantar a mí cuando suene la final trompeta. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si no tenemos el Espíritu Santo, discúlpenme, no vamos a estar listos para partir con el Señor. Porque es el Espíritu que levantó a Cristo, es el mismo Espíritu que le va a levantar cuando suene la final trompeta. Yo pregunto en esta mañana, ¿habrá un valiente aquí que quiera ser lleno con el poder del Espíritu Santo? ¿Habrá un valiente aquí que quizás tiene años ya? Oh, pastor, pero mire, ya tengo tiempo de no hablar en lenguas. Oh, mire, estoy viviendo una vida de pecado. Oh, deje que el Espíritu Santo comience a operar. Deje que el Espíritu Santo comience a limpiar. Vuelvo y repito nuevamente. ¿Habrá alguien aquí con hambre y con sed de decirle, Señor, yo quiero que sople? Yo quiero que soples. Yo quiero que soples, Espíritu Santo. Hay alguien aquí valiente para decirle, Señor, yo quiero que soples sobre mi vida. Resucita ministerio. Resucita mi vida espiritual. Resucita mi vida personal contigo. Ahora alguien aquí. Yo quiero abrir este altar y vamos a hablar por la llenura del poder del Espíritu Santo. Oh, Jesucristo dijo, pero recibiréis poder. Es necesario botar la armadura de Saúl y ponernos la armadura de Dios. Yo quiero que levanten sus manos. Eso es, véngase. Los servidores me ayudan, los líderes ya saben lo que vamos a hacer. Me ayudan.
ayude, hable ahí con el que está a su lado, pregúntele, ¿ha recibido el Espíritu Santo, hermano? Hermano, esto es una necesidad. Yo quiero agregar esto, óigame, estamos tan cerca que suene la final trompeta. Óigame bien, hoy en la mañana ponían las noticias a las 5:30 de la mañana aproximadamente, y oí en una radio cristiana que dijeron un terremoto de 6 grados y algo. Amén. Sucedió en California. Los cristianos están siendo perseguidos por movimientos islámicos al otro lado del globo terrestre. Cristianos que están dispuestos a pagar con su sangre. Y nosotros aquí tenemos todo. Y no es solo esto. Óigame, quiero decir esto. Veía un documental en el cual una organización judía comenzó a elaborar, no es que comenzó, ya elaboró los implementos para el tercer templo de Jerusalén, y lo ha hecho milimétricamente. Pero algo que no van a fabricar ellos, dicen que es el arca del pacto, que representa la presencia de Dios. Están esperando. Pero mi pregunta es, ¿y usted qué está esperando? Ellos están esperando que el arca del pacto aparezca y recuperarla, que representa la presencia de Dios. Y el Señor dice en Joel 2:28, y derramaré de mi espíritu, porque el espíritu del Señor no es algo más precioso que el poder de Dios en nuestra vida. Es Dios obrando y operando en la vida del creyente. Oiga, hermano, si usted está pasando discipulado, usted necesita venir acá. Si usted está liderando una célula, usted necesita venir acá. El Señor va a soplar en esta mañana. Si usted no ha sido bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, usted puede ser sepultado ahora. Aleluya, aleluya. Estos líderes muevan las gracias, hermanos servidores. Muevan esas sillas, muevan esas sillas. Gloria al Señor Jesús. Las mujeres son muy importantes. Siento la carga de este siervo de Dios en esta hora. Yo quiero que las hermanas, mujeres de esta iglesia, pasen. Necesitamos una llenura del Espíritu Santo.
David también.